Bueno, y hoy es lunes, el doctor Luis Estrada, director de SPIN. Querido doctor Estrada, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, pues claramente el tema que será utilizado en buena parte de las conferencias de prensa de todo este año, Joaquín, pues va a ser el tema de la vacuna, relacionado todo con COVID-19. Yo te diría que ahora con este tema de la reducción de parte de Pfizer en el número de vacunas que proveerá a México en los próximos días, pues muchas de las no solo de las promesas que ha hecho el presidente en las conferencias de prensa respecto de el ritmo de vacunación, sino especialmente lo que tiene que ver con el plan de vacunación y las fechas que el presidente había establecido para avanzar en la vacunación pues por lo menos a ciertos segmentos de la población, los adultos mayores, quienes están en las comunidades más alejadas, pues se va a tener que reajustar. Es interesante ver también, Joaquín, respecto del plan de vacunación, cómo el presidente ha insistido varias veces en que o ha querido como explicar el plan de vacunación y no necesariamente ha quedado claro. Además de que, pues sabemos que tiene características que complican en su funcionamiento, todas las críticas que ha recibido respecto de servidores de la nación que necesitan ser vacunados, porque bueno, pues finalmente son quienes están yendo a las diferentes partes del país. En fin, creo que con esta renuncia de la persona encargada, como acabas de mencionar, del plan de vacunación, bueno, pues tendrá que haber un reajuste, por la razón que haya sido, tendrá que haber un reajuste, y me parece que parte importante de la comunicación, que pues para eso son las conferencias de prensa y para eso es la comunicación en general, independientemente que el presidente solo quiera hablar de ese tema en las mañanas y que haya una conferencia de prensa en las noches, pues bueno, yo creo que el presidente debiera enfocarse y aclarar con peras y manzanas, paso a paso, cuál es el plan de vacunación, cómo es que se reajustará ahora que la empresa Pfizer hace un ajuste también en cuanto a la provisión y, por supuesto, pues, cuál es la expectativa real. En buena medida, el presidente López Obrador me parece que sabe que tiene esta posibilidad de ajustar las expectativas de la vacuna, Joaquín, pero me parece que es importante que al menos se proyecte ese orden y esa claridad en las expectativas del gobierno para entender realmente, independientemente que se tengan los contratos reservados o no, independientemente que la relación con las empresas de parte del gobierno de México sea privada, independientemente de eso, me parece que entre más claro sea el mensaje del gobierno respecto de la vacunación, pues más fácil va a poder el presidente dedicarse a otra cosa. Claro, por supuesto, Joaquín, si es que al presidente le interesara hablar de otra cosa que no sea la vacuna de aquí a las elecciones de 2021, querido Joaquín. A ver, yo creo que el otro tema central con las vacunas, que sí tiene una vertiente sin duda electoral, cualquier gobierno lo haría o lo aprovecharía, está también, perdón, está también, Enrique, el tema del INE. Está el tema, hoy lo volvió a manejar, y es un tema que él lo sabe mover a su favor extraordinariamente. El INE ha respondido como tenía que responder, yéndose al fondo, a la ley, a la Constitución. Y el presidente lo plantea todas las mañanas como un problema de censura y de libertad de expresión. Entonces, en ese terreno, públicamente o electoralmente, le da ventaja a López Obrador. No sé qué opines. Por supuesto, Joaquín. Fíjate que te voy a decir, a mí en lo personal, esta ley de 2007, que por cierto fue aprobada en buena medida porque el presidente López Obrador insistió para que se distinguiera lo que se dice en las campañas, para que no hubiera lo que en algunos decían se llaman campañas negras, para que no haya en los debates insultos y descalificaciones, en fin. En lo personal, a mí esa ley no me gusta. Me parece que las autoridades, a cualquier nivel, en cualquier momento, debieran poder hablar de lo que quieran. No importa, desde mi punto de vista. Pero obviamente esa es la ley y esa es la Constitución y ahora es como se tiene. Y es por ello que este conflicto que hay
cuando el presidente López Obrador era candidato y ahora que es presidente, hay una contradicción clara en los posicionamientos respecto de la ley y de la aplicación de esa ley, pues entonces me parece que hay una pérdida en términos del contenido real. Me parece que las campañas en México, las campañas políticas, se enfrascan los diversos actores, incluyendo las autoridades electorales, por supuesto, en qué se debe decir, en qué no se debe decir, en qué momento se viola la ley, se rebasa el límite, y eso también hace perder, Joaquín, el centro de la esencia del debate público, que es las propuestas, cómo se pueden distinguir a los candidatos de uno u otro partido, en fin. La esencia de las campañas se pierde por estarnos fijando en quién viola la ley y más aún cuando se enfoca en cuestiones sobre si es propaganda o no, sobre si esta palabra sí se puede y esta palabra no se puede. Por supuesto, el presidente López Obrador está interesado en modificar de alguna forma al Instituto Nacional Electoral, y, por supuesto, basándonos en lo que gasta el Instituto Nacional Electoral, de la misma forma que otros organismos autónomos como el INAI, el IFT y otros han sido de alguna forma criticados por el presidente, y también porque pues hay una necesidad del presidente de que esos recursos se vayan para los programas sociales. Entonces, si tomamos en cuenta todo este entorno, Joaquín, pues entonces lo que estaríamos viendo es al presidente López Obrador enfocado en, de alguna forma, desacreditar el Instituto Nacional Electoral y, sobre todo, pensar que si hay algún resultado que veremos en la elección de 2021 a mediados de este año, en junio, si hay algún resultado que no le favorezca al presidente, pues entonces va a ser fácil, me parece, desacreditarlo. El presidente dice que los actuales consejeros y el Instituto Nacional Electoral, de alguna u otra forma, avalaron fraudes anteriormente, incluyendo el del 2006, como lo llama el presidente, que hasta el momento el presidente no ha podido demostrar. No ha quedado demostrado que hubo fraude en 2016. El presidente no lo ha podido hacer, aunque lo repita o lo haya repetido varias veces en la conferencia de prensa. Entonces, se mezcla todo este tema de transparencia, organismos autónomos y de recursos públicos, Joaquín. Todo esto a la par del asunto de la vacuna, por supuesto. Bien, cuando lo que nos importa es qué van a hacer y cómo van a hacer y para qué quieren una mayoría y para qué quieren los otros una mayoría. Gracias, querido Luis, te mando un abrazo. Igualmente, querido Joaquín, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, es el doctor Luis Estrada, director de SPIP.